República Dominicana amanece con la tragedia y lamentable noticia de que 17 mujeres han muerto en manos de sus parejas durante lo que va de año. Cifras espeluznantes, porque cada vez que hay un feminicidio se destruye una familia y en este caso se quedan niños huérfanos de padre y de madre. No estamos pensando en lo que hacemos. Parece que esto se le ha ido de la mano no solo a las familias, a las comunidades, sino también a las autoridades. Hay leyes. Si vamos a la ley 24-97, que es la ley que trata de regular la violencia intrafamiliar, solo es una ley que persigue el delito. Desde el arte de curar nos preocupa estos feminicidios, nos preocupa y nosotros pedimos que se haga un reenfoque de esta situación. Cuando hacemos encuestas vemos que lo que predomina es que el hombre dominicano entiende que la mujer es una pertenencia, como si fuera un televisor, como si fuera un carro, o como si fuera una casa, o como si fuera una motocicleta. Él entiende que es su pertenencia y que esa pertenencia no lo puede abandonar. Fíjense que el 90% de la muerte se da cuando la mujer se separa del hombre y él no acepta ser abandonado. Debemos entonces de trabajar desde los niños. Siempre hemos dicho que hay que poner como una materia en la escuela. Cuando yo estudiaba Derecho, nos dieron 8 derechos, desde Civil 1 a Civil 8. Yo digo que hay que hablar de violencia intrafamiliar durante 8 años a los niños y niñas para que cambiemos esto. Por otro lado, ¿qué hacer ahora? Seguir protegiendo a las mujeres. Otro dato que aparece en la prensa es que cerca del 90% de las mujeres no han denunciado a sus agresores. Y las muertes no se dan de la noche a la mañana. Casi siempre hay antecedentes, hay precedentes de que este hombre es maltratador y que posteriormente es un manipulador, donde ella, a través de su manipulación, no le permite separarse. Ella no puede separarse de él porque es manipulado. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir viendo esta desgracia, esta tragedia que está enlutando la vida nacional, que está dejando niños huérfanos? Niños, imagínese que usted llegue como a su escuela y le pregunten, ¿y quién es su papá y quién es su mamá? ¿De qué manera un niño o niña puede manejar esto que decir, mi mamá murió porque mi papá lo mató? Eso lo persigue el resto de su vida. Lo va a perseguir el resto de su vida y eso va a impactar para siempre en ese niño. Busquemos también, en la medida de lo posible, el acompañamiento a esas familias, que no solo sea noticia, el acompañamiento psicológico, terapias que tendrán que ser de por vida prácticamente para que el niño pueda recuperarse. A los hombres me dirijo como hombre que soy. Las mujeres no son un celular, no son un motor, no son un televisor. Usted tiene que respetar si esa señora ya no quiere vivir con usted, que ella tiene derecho a decidir. Y usted tiene que entender eso. Desde el arte de curar, nosotros nos solidarizamos con esas familias que han perdido sus mujeres, sus damas. También recordarle que existen líneas para usted llamar, que existen casas de acogidas, que en todos los pueblos del país hay casas de acogida, donde cuando una mujer está en una situación difícil, va y la reciben y la protegen. Nosotros esperamos que este comentario llegue a las autoridades para que sigan fortaleciendo desde las iglesias, desde las juntas de vecinos. Los vecinos deben de denunciar esto cuando vean que está sucediendo para evitar una tragedia. El silencio suyo hace que estas tragedias se produzcan. El silencio colectivo, porque muchas veces sabemos que esa mujer está siendo muy maltratada y nadie quiere decirlo. El arte de curar se solidariza con estas pérdidas. Esperamos que esto deje de suceder. Les invitamos a que permanezcan en el arte de curar porque tenemos un invitado de luz. Doctor Steven Rabasa, ginecólogo obstetra y especialista
en reproducción humana asistida. Un banquete. Usted no puede perdérselo. Un profesional con una alta capacidad en ese tema. También les recordamos que en el Centro Médico UCE atendemos a los pacientes que llegan con todos los seguros médicos y sobre todo si usted tiene SENASA contributivo no paga diferencia para ningún estudio. Así que puede comprobarlo. Estamos en la Máximo Gómez 66 frente al Teatro Nacional. Centro Médico UCE, donde usted es la prioridad. Les esperamos allá en el Centro Médico UCE. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos después de la presentación del doctor Miguel Polonio. Una presentación que debe de ponernos a pensar, a meditar en cómo la ola de violencia que nos está envolviendo está destruyendo la familia dominicana y por ende ese impacto que está teniendo en la sociedad. Porque tal y como marcha la familia, así va a marchar la sociedad. Creo que es un tema para meditar, para pensar y para tomar acciones en todos los estamentos de los poderes y de la sociedad. Aquí, como decía el doctor Miguel Polonio, tenemos un invitado de lujo en el día de hoy y es el doctor Steven Rabasa, el cual es médico ginecólogo con una especialidad en reproducción asistida, reproducción humana asistida, me puntualizó él. Gracias, doctor Rabasa, bienvenido. Qué bueno que esté por aquí después de tantos mensajitos usted y yo. Bueno, más que agradecido de esta maravillosa oportunidad de estar aquí apoyando su proyecto como invitado y hablar de este tema tan interesante como es la reproducción humana asistida en estos tiempos que está tan de auge y tantas patologías que están afectando a la pareja hoy en día que impiden tener una familia o la culminación de la formación de la familia. Claro que son esos hijos que vienen y unen esos locos bajitos, como decía Joan Manuel Serrat, que son la alegría del hogar. Esa es una realidad. Doctor Rabasa, vamos a comenzar de lo general para ir a lo particular. ¿Qué es la reproducción humana asistida y por qué se habla tanto de ella ahora? Mira, la reproducción humana asistida, como su nombre lo indica, son el conjunto de técnicas que utiliza la tecnología y la biotecnología en medicina para ayudar a aquellas parejas que luego de un tiempo determinado no han podido lograr su sueño de ser padres. O sea, el conjunto de procedimientos que se realiza para lograr un embarazo, por así decirlo. Eso es por definición lo que es la reproducción humana asistida. Le decía fuera de cámara que humana, porque también existe una reproducción animal asistida, que son los mismos procedimientos que se realizan en los humanos, pues se realizan en el reino animal también. ¿Qué te motivó a ti a dedicarte, después que terminaste ginecología, a decir esto es lo que yo quiero dedicar mi vida, la mayor parte de tu tiempo, porque definitivamente tiene que ser algo que apasione a las personas, porque te imaginas lo que es uno hacer algo que no le guste? O sea, ¿qué te motiva? Bueno, yo realicé mi especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Luis Eduardo Aybar. El Hospital Luis Eduardo Aybar, antiguo Morgan, es un hospital ahora que ya se trasladaron otra vez los médicos y se abrió la unidad. Que estaba florido de especialistas en reproducción asistida. Y tenemos ahí que el fundador fue el doctor Elías Rosario, que fue la primera persona que trabajó en reproducción asistida en el país. Inclusive fue el primer médico de reproducción asistida que desembarazó en el año 93 la primera paciente nacida por fertilización in vitro en el país. 1993. Entonces esa paciente acudió donde él, buscando ayuda para lograr quedar embarazada. Él, con un conjunto de médicos en Colombia, acompañó a la paciente, se hicieron el procedimiento y luego la paciente acudió aquí y la primera cesárea fue el que la realizó. Aparte de él, habían médicos como el doctor
Ramón Valdemiro Pérez Volques, que era mi coordinador en ese momento de la residencia, que me inspiró bastante. El doctor Carlos Regalado, que también estaba ejerciendo la reproducción en el hospital, y por eso pues surge mi interés en esa especialidad que trae tanta alegría a los corazones de las personas, y como usted muy bien dice, es algo que me apasiona, tanto así que casi estoy dedicado 100% a la reproducción, olvidándome un poco de la ginecología. Ya, bueno, porque una y otra cosa también van de la mano. Van de la mano, exacto. Steven, cuando se habla y se oye el término reproducción humana asistida, es casi por instinto que inmediatamente pensamos en infertilidad. Sería bueno que tú nos explicara un poco en qué consiste la infertilidad, que muchas veces se confundía con esterilidad en el pasado. Claro. Bueno, la infertilidad se define hoy en día como la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo. De lograr un embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes en ausencia de métodos anticonceptivos. Se habla del término de un año en parejas que son menores de 35 años y 6 meses en parejas mayores de 35 años. El término, la definición de infertilidad ha cambiado mucho, porque anteriormente una pareja que iba buscando hijos, sin importarle el antecedente que tuviera, si no cumplía con el tiempo que debía de tener buscando hijos, pues esa pareja se excluía el diagnóstico inicial, o sea, el peritaje inicial de la búsqueda de la razón por la cual no salía embarazada. Le decían, no, usted no tiene un año, pues entonces regrese cuando tenga un año. Hoy en día se sabe que los antecedentes personales de la pareja son importantísimos para hacer ese diagnóstico. O sea, que si una pareja, por ejemplo, llega a mi consulta con historia de haberse operado, por ejemplo, de los ovarios, o el hombre haber tenido algún trauma testicular, ya eso es un signo necesario para iniciar el estudio básico de la pareja infértil, que vamos a hablar ahora en el transcurso de la entrevista, todas las cosas que hacemos con esa persona que van a buscar bebé. Exactamente, durante el trayecto del programa iremos pasando de lo general a lo particular. En este caso vamos a seguir contigo hablando sobre lo general, luego tú y Héctor Armando hablarán de lo particular y luego al final vamos a concluir. ¿Cuáles son las causas más comunes de infertilidad y en qué género se da más? ¿En el hombre o en la mujer? Importantísima pregunta esa. Yo comentaba con una paciente ayer, respondiendo primero a tu segunda pregunta, que anteriormente cuando una pareja no salía embarazada, pues decían que la mujer no daba hijos. Exacto. En civilizaciones anteriores se casaba una pareja y simplemente no llegaba el embarazo y decía, no, esa mujer está machorrada. Es estéril. Es machorra. Está machorra, no da hijos. Y se excluía al hombre de ese conglomerado de cosas que él debía de participar. En los últimos años ha aumentado tanto el auge de la infertilidad porque el hombre ha entrado en el escenario del estudio de la pareja infértil. Bien, entonces, ¿dónde es más frecuente? Igual. 1/3 de las causas de infertilidad son productos del hombre y 1/3 de las causas de infertilidad vienen de la mujer. Y hay 1/3 que es de origen desconocido, o sea, una infertilidad que es idiopática. Dentro de las causas más frecuentes que tenemos en nuestro medio, primero van a seguir siendo los trastornos ovulatorios en la mujer y las alteraciones tubáricas, las causas más frecuentes de infertilidad, o sea, las causas por las que más frecuentemente va una mujer o una pareja buscando hijos, y las alteraciones en el espermatograma con patologías que causen alguna alteración en el funcionamiento de los espermatozoides. Steven, oyéndote hablar en ese sentido, se me ocurre preguntarte, antes de ustedes hacer el tratamiento, ¿tienen pruebas que le hacen a la pareja o someten a todo el mundo que vaya al proceso de inmediato? Muy buena pregunta. Cuando la pareja va a la consulta, yo siempre le digo que tienen que entender algo, que es para buscar hijos, tienen que estar en salud. Ya. Y por ende, se hace un examen integral general de la pareja. O sea, se estudia todo.
La pareja tiene que tener un buen nivel sanguíneo, buenos niveles de colesterol, de glicemia, tener su sistema cardiovascular funcionando, su sistema renal, porque se va a buscar un cuerpo que tiene que estar preparado para eso. ¿Para qué? Para así evitar que cuando llegue el embarazo sea un embarazo complicado. O sea, cuando llega la pareja, no es que inmediatamente se somete a un tipo de procedimiento de reproducción asistida. Lo primero que se hace en reproducción asistida es velar por la salud reproductiva integral de la pareja. Y es por eso que se le realizan todos los tipos de analíticas desde la primera consulta, investigando si hay alguna alteración en su organismo primero. Cuando ya entonces tenemos las analíticas generales, comenzamos entonces con el estudio básico de la pareja infértil. Que no sé si quiere que se lo diga ahora o más adelante. Sí, dime. El estudio básico de la pareja infértil consiste mayormente en 3 cosas principales, aparte de todo lo que se realiza. Primero, ver si la mujer tiene un ciclo menstrual ovulatorio. La ovulación, a diferencia de lo que muchas pacientes creen, que me dicen que hay algunos signos, se realiza midiendo o se observa midiendo una prueba de progesterona en pacientes que tengan ciclos menstruales regulares en una fase folicular media que se mide exactamente en el día 21 del ciclo en pacientes con ciclos menstruales de 28 días. O sea, nos damos cuenta si ese paciente ovuló o no ovuló en su ciclo, si tiene una progesterona mayor de 5 o 6 nanogramos sobre decilitro. Otra de las cosas que se realizan es espermatogramas al hombre. O sea, se tiene que evaluar el espermatozoide, tanto su concentración, su movilidad, sus formas normales y otras cosas que tenemos que evaluar en el espermatograma. Y por último, las trompas de falopio, que son el camino donde se juntan, o la carretera donde se junta el óvulo con el espermatozoide, que en el tercio medio ocurre la fecundación o fertilización. Entonces, así iniciamos el estudio básico de la pareja que va buscando un bebé. Ya, o sea que es una situación que conlleva una serie de preparación bien concienzuda para, o sea, mientras más se trabaja, mucho mayores probabilidades de éxito podrían tener. En este segmento nos están haciendo ya más señas que un catcher de Grandes Ligas, o sea que el tiempo se nos terminó. Pero en el próximo segmento seguiremos aquí en El Arte de Curar con el doctor Steven Rabaza, ginecólogo, especialista en reproducción asistida, el cual consistirá en este segmento que viene en que Héctor Armando Balcácer Esteves, mi hijo, productor asociado del programa, venga a conversar con él y seguir y pasar de lo general a lo particular. No se vayan, regresamos en El Arte de Curar, que hay más, mucho más. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy tenemos al doctor Steven Rabaza, quien es médico ginecólogo, obstetra, especialista en reproducción humana asistida. Doctor Rabaza, mencionaban que un 30% de los procesos que se asocian al problema de la concepción en la pareja vienen vinculados a la parte de problemas del hombre. La pregunta es, cuando llegan a la consulta y llegan a esos resultados, usted como ginecólogo, ¿cómo se lo plantea al hombre en una sociedad que, como bien usted decía, prima la parte machista? ¿Usted ve que se percibe o se recibe de una manera sumisa o se genera algún tipo de inconveniente en ese intercambio? ¿Cómo se plantea esa conversación? Mira, lo primero que gracias a Dios existen programas como este, que se orienta a la población acerca de lo que está sucediendo y de lo que pueden hacer. Te comento, Héctor, que hace 10 años, cuando llegué de la ciudad de Lima de hacer mi posgrado en reproducción, cuando comencé la consulta de la pareja infértil en República Dominicana, los hombres no iban a la consulta.
y tuve que adoptar medidas casi obligatorias de no recibir a la mujer si no iba con su pareja. Pero en los últimos años, tengo que contar que los últimos 5 años, no sé si porque se ha corrido la voz que no los veo sin los hombres, ellos van a la consulta. Claro. Eso tiene una explicación muy lógica. Claro. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre relaciona la fertilidad con la virilidad. Entonces, se cree que si un hombre no produce hijos, pues sus relaciones sexuales pues no son satisfactorias para su pareja. Entonces, históricamente, como se relaciona y va tan de cerca, el hombre no quería sentarse en una consulta. Entonces, mencionaba programas como el de ustedes que han dado orientación a la pareja sobre eso, pues el hombre está más abierto a muchas cosas. También tú ves, por ejemplo, ahora el hombre va al colegio a buscar a su hijo. O sea, el hombre en nuestra sociedad ha tenido un cambio, yo entiendo que importante, en la cosa de la pareja, en la cosa de la familia. Ok, algo interesante, que es lo primero que creo que debemos hablar, es la parte que tiene que ver con el espermatograma, que es justamente verificar si los espermatozoides de ese hombre están funcionando de manera correcta y una calidad correcta. La pregunta es, a la hora de indicar ese espermatograma, ¿existen condiciones que el hombre que va a acompañar a su pareja debe conocer antes de llegar a la consulta del especialista en reproducción humana asistida, doctor? Desde luego, mira, la primera condición es que el hombre sepa, porque la primera pregunta que me hacen cuando yo le explico cómo se toma el examen, es que se realiza por masturbación, y se lo digo, propia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cree, o creía anteriormente, que cuando iba a hacerse un espermatograma a un laboratorio, era que le iban a masturbar para obtener la muestra. Entonces, como la muestra se obtiene por masturbación propia, o sea que es el mismo hombre que tiene que tomarse la muestra del espermatozoide. Tiene que tener un mínimo de 3 a 5 días sin relaciones sexuales para que el volumen de la muestra, que debe ser mayor de 1.5, no se vea afectado en el conteo espermático y hayan sesgos en la lectura del espermatograma. Básicamente, no tener hábitos de fumar antes de tomarse la muestra, ni de alcohol por lo menos 72 horas antes. Lo ideal fuera que no fuera nunca, que ni fumara ni tomara nunca, pero básicamente es eso, la abstinencia sexual y que sepa que va a ser por medio de masturbación. Doctor, otra parte interesante es que se ha puesto muy de moda y las películas y Hollywood, que nosotros siempre nos gusta hablar de eso, han puesto de moda la gente que monta bicicleta, los pantaloncillos apretados. ¿Es cierto que ese tipo de práctica tiene algo que ver con la disminución de la capacidad del hombre de embarazar a las damas? Hay una campaña en las películas de los tigres que montan bicicletas, que utilizan calzoncillos apretados. Vamos a hablar de eso, sobre si eso repercute o no sobre la capacidad del hombre de embarazar a la mujer, por favor. Es bien sabido que la bolsa escrotal, o sea, el escroto, los testículos, donde están incluidos los testículos, debe tener una temperatura ambiente adecuada, porque a diferencia de las mujeres, que sus gónadas están dentro del cuerpo, las gónadas masculinas están fuera del cuerpo. Entonces, cualquier exceso en el cambio de temperatura brusco va a alterar la producción espermática, desde luego. O sea, no porque una persona monte bicicleta los fines de semana va a tener una alteración espermática. No porque un hombre maneje 1 o 2 horas va a tener una alteración espermática. Ahora, si usted se levanta de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde montando bicicleta todos los días, en algún momento pues va a tener algún grado de afectación. Si usted maneja a altas o muy bajas temperaturas, en algún momento va a tener un grado de afectación. Me decía una paciente ayer, que hablamos de una consulta virtual, que él vive, por ejemplo, él es dominicano, pero trabaja en Alaska. Y me decía que el frío va a acabar con los espermatozoides. Yo le decía entonces esta orientación. Bueno, tú cuando trabajas en el frío, en un momento llegas al calor. Entonces eso hace un contraste. Quizá trabajas fuera en el frío, pero llegas a tu casa y vas a estar sometido a calor. Y por ende no se van a ver tan afectados los testículos, porque la naturaleza es muy sabia. Si así fuera como se piensa en el algo popular, pues fuéramos todos infértiles. Ok, hay otra situación que se ha puesto muy de moda, el varicocele. ¿Qué tanta importancia le da el doctor Steven Rabasa a que un hombre llegue con una sonografía escrotal que diga hay presencia de varicocele? ¿Desde qué grado? Y recuerden que el varicocele no es más que una de las membranas del testículo que se llena de agua y que a muchos hombres le han dicho, si el hombre tiene varicocele no puede embarazar a la mujer. Entonces,
Vamos a tratar de tocar un poquitito el mito del varicocele a la hora de hablar de fertilidad, doctor. Como muy bien tú acabas de decir, es un mito. Como muy bien lo acabas de decir. No todos los varicoceles van a producir infertilidad. El varicocele a veces es unilateral o bilateral, o sea, está en un testículo o en el otro. Y tiene grados de varicoceles. No todos los hombres que porque tengan una sonografía, que la mayoría de las veces es un hallazgo accidental en el examen del hombre, debe someterse a una cirugía. Ahora bien, el varicocele no te va a producir una infertilidad directamente. Ahora, una mala cirugía de varicocele sí. Y es increíble como veo tantas personas que le han realizado cirugía de varicoceles y tienen una alteración irreversible en la calidad de sus espermatozoides. O sea, el mensaje es que no. A menos que el varicocele no produzca síntomas agresivos, por ejemplo, como un dolor testicular muy fuerte, pues no hay que operarlo. Para eso están las técnicas de reproducción asistida, para ayudar a esas parejas, a ese hombre que tenga alguna alteración leve o moderada de sus espermatozoides, producto de otras patologías, a tener la formación de su familia. Doctor Rabasa, hay otra situación habitual y es que le indican generalmente a los hombres vitaminas. Y ahora tenemos vitaminas que están vendiendo por ahí diseñadas exclusivamente para la fertilidad en el hombre. ¿Realmente funcionan esos suplementos nutricionales o se utilizan por estudios de tipo observacional en la mejoría de la función espermática? Comentaba con una paciente, con una pareja ayer, que si la mujer no ovula, es muy fácil para el médico de reproducción tener una alternativa. Se dan agentes inductores de ovulación para que se reanude la ovulación en la mujer. En el hombre es mucho más difícil lograr que se restaure la producción espermática. Y la mayor fuente de vitaminas, que no quiero entrar en ningún tipo de conflicto con ninguna casa farmacéutica, es la alimentación. Pueden haber muchos suplementos alimenticios que contengan una que otra cosa, que el paciente no tenga una buena alimentación, y se le den un suplemento alimenticio y mejore su salud, porque puede mejorar su salud, que la mayoría se excretan en la orina a las 24 horas de ese suplemento. No quiero desmontar nada, yo dejo a cada quien con sus mitos y creencias, pero por ejemplo, algo que yo uso mucho es una planta peruana que se produce en las montañas de Perú. Como me formé allá, pues vi su funcionamiento, que es la maca. La maca, que está aislado en polvo, en tabletas, pues se utiliza mucho para mejorar la velocidad de los espermatozoides, en proporciones no tan altas. Y le decía yo a una paciente que me hizo esa misma pregunta, que si con una vitamina el hombre restaurara su fertilidad, pues los procedimientos de reproducción asistida no existieran. No existieran. Porque existe la inseminación intrauterina mayormente por factores masculinos de leve a moderado, o sea, por disminución de la velocidad, se inventó la inseminación intrauterina. En hombres que no se mueven los espermatozoides, pues se inventó la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que consiste en inyectar en el citoplasma del óvulo el espermatozoide para lograr la fertilización. No sé si con eso, Héctor, respondo tu pregunta. Sí, más o menos. Lo que le están diciendo es coma bien. Las vitaminas o alguna sustancia pudieran ayudar, pero realmente eso está muy en veremos. Doctor Rabasa, vamos a caer en otra parte, ya que casi estamos terminando. No se pudo reponer la parte del funcionamiento de los espermatozoides y hay que plantearle a esa pareja la posibilidad de esperma donado. Y sé que Mami va a terminar el programa hablando de todos esos procesos de fertilización in vitro. La pregunta es, ¿cómo se aborda con una pareja dominicana, sobre todo con un hombre, decirle, tu esposa va a tener un hijo, ese hijo te va a decir papá, va a ser tuyo, pero el esperma va a ser de un donante, que puede ser el que ustedes quieran, o puede ser simplemente de alguien que ustedes no conozcan? ¿Cómo se trata eso en este país? Vamos arriba. Lo primero que tengo que decirte es que es un tema muy difícil, porque tú le dices a una mujer, bueno, va a ser un hijo de una donación de óvulos y la paciente, quizás no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, acepta una donación de óvulos. Porque a diferencia del hombre, esa mujer va a llevar un hijo en su vientre, en su interior. Y va a crecer de ella. Va a crecer de ella. Va a ser órgano ella. Va a hacer todo con él, intercambio con ese bebé y lo más importante, lo va a parir. Ya sea por cesárea, ya sea por parto normal, como sea. Ese lo parí yo, como dice la mujer. Exactamente. Se cree de ella, se apropia del bebé. Pero un hombre que no va a llevar un proceso en su interior,
les resulta la mayoría de las veces cuesta arriba. Pero para eso está el médico, para hacer entender a ese hombre, primero, que no tiene otra alternativa. Es lo primero, no tiene más. O sea, como tú muy bien dijiste, no se puede resolver el problema. Debes de pasar un banco de semen, de espermatozoides, donde se busca un donante con tus características físicas y hacer entender al hombre. Muchos entienden, porque tengo muchos pacientes que han tenido hijos con reproducción asistida y semen donado que aman a sus hijos normalmente, pero la gran mayoría no lo entiende y son muchas veces por problemas culturales. Señores, estamos conversando con el doctor Steven Rabasa, ginecólogo obstetra, especialista en reproducción humana asistida. Vamos a la pausa y al regreso mi madre estará conversando con el doctor Steven Rabasa sobre todo ese proceso psicológico de preparación para la llegada de esa nueva personita que justamente se ha buscado a través de una reproducción asistida. No se vaya, regresamos en un momento aquí en El Arte de Curar. Aquí de vuelta en El Arte de Curar, después de Héctor Armando haber estado conversando con el doctor Steven Rabasa sobre lo que es la reproducción humana asistida, el cual amablemente nos ha cedido su tiempo. Doctor, Héctor Armando dejó sobre el tapete algo que yo tenía planificado, que íbamos a conversar en algún momento y vamos a tomar el toro por los cuernos y seguir ese. Él hablaba de la situación en que cuando el hombre, los espermatozoides, pues no están en condiciones de fertilizar a la mujer y tienen que ir a lo que es el asunto de donación de órganos, de donación de esperma. Las mujeres no tienen problema porque, como dice usted, o sea, somos socias de la creación cuando dentro de nuestro vientre ahí comenzamos a acunar desde el primer suspiro, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, y la mamá no importa, pero los hombres, sobre todo en una sociedad machista como la nuestra, es una situación que no creo que sea muy fácil. Ustedes, dentro de su institución, asumo que tienen que tener entonces lo que es un equipo de apoyo. ¿Cuentan ustedes con esa consejería, con ese aporte, apoyo psicológico para tratar todo esto? Porque es un proceso que tiene mucho de la parte psicológica y de la salud mental. Mira, la salud mental es algo que yo entiendo que debe tratarse en nuestro país de rutina. Pienso que debe ser una rutina. Todos los seres humanos tenemos emociones, todos. Tenemos alegrías, tristezas, ansiedades, todos los seres humanos. Pero la diferencia está que unos saben manejarla más que otros. Y también la genética en el ser humano juega un rol fundamental en las alteraciones de salud mental. En Procrear, la clínica que dirigimos, tenemos un equipo de salud mental. Y no solo una consejería psicológica, tenemos psiquiatras allá. Por si una paciente necesita o un paciente necesita un control más estricto de sus emociones, tratar de ayudarlas. Porque dentro de ese procedimiento o de los procedimientos, lo que más envuelve al paciente son sus emociones. Porque tiene altas expectativas de algo que está buscando, que aunque sabe que no es 100% seguro, quiere que suceda ferozmente, o sea, que suceda sí o sí. Entonces, dentro de lo básico que se estudia a la pareja, la consulta de psicología en fertilidad está presente en el centro. No, y sin salud mental no hay salud. Eso de ningún tipo. De ningún tipo. O sea, la salud mental incide definitivamente en la emocional, psicológica, en la física, en la familiar, en la social. O sea, que es la base por excelencia donde la conducta de los seres humanos entonces van a ser la esperada, la normal dentro de una sociedad. Otra cosa, cuando se va a
buscar tratamiento de reproducción humana asistida, hay límites de edad. ¿Y por qué? Bueno, indudablemente hay límites de edad. Con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida y la donación de óvulos, la oportunidad de mujeres mayores, por decirlo así, de tener un hijo, pues ha aumentado exponencialmente. En reproducción asistida, hasta el último congreso de reproducción asistida, que fue el año pasado en Denver, por lo menos la americana, hablábamos de 50 años. En países como Europa sube un poquito más, 53. Está entre los 50 y 53 años, dependiendo de la salud de la paciente. Es bien sabido que hay pacientes de 50 años que mantienen un equilibrio en su vida, alimentación, ejercicio, dieta, importante, y que llegan a esa edad con su cuerpo preparado para un embarazo. Pero hay muchas pacientes que tienen muchas patologías a los 50 años que imposibilita tener un embarazo. Entonces va a depender mucho de la salud de la paciente y ese límite de edad que es entre 50 y 53 años. Steven, hay una realidad. Cada vez más las mujeres, antes de comenzar una familia, antes de parir sus hijos, quieren realizarse profesionalmente, en una serie de metas que quieren alcanzar en su trabajo, quieren obtener una serie de logros y van postergando la maternidad. En esta situación viene aquí lo que es la inseminación in vitro. ¿Hasta qué edad pueden las mujeres someterse a este proceso y cuánto tiempo esos óvulos pueden estar, por ejemplo, guardados, entre comillas, y los espermatozoides también, para entonces poder cumplir, después que están cumplidas sus metas profesionales, personales, también cumplir con las familiares? Mira, indudablemente el rol de la mujer en la sociedad y en la familia ha cambiado. Exacto. La mujer ha tenido que salir del hogar a su vida laboral por múltiples razones, sea cual sea que usted se plantee, por el aumento del machismo, por el aumento del feminismo, por lo que usted quiera. La mujer ha salido del hogar y cuando sale del hogar a buscar también sustento para la casa, pues comienza a plantearse cosas, a hacerse planes de estudio, planes en su empresa, pero deja a un lado su plan reproductivo. Entonces, por eso es importante crear conciencia en la mujer de que ella nace con un número limitado de ovocitos. Porque si fuera como el hombre, que duramos toda la vida, que no sé por qué Dios no hizo así, con capacidad fecundante, bueno, no hubiera ningún problema. Pero la mujer tiene una edad límite para intentar tener hijos con sus propios óvulos. O sea, una edad límite que comienza aceleradamente la declinación gradual de su reserva ovárica, que son los 35 años. Claro, ahí van a influir diversos factores. El primer factor es genético. Uno ve muchas pacientes que tienen 45 años y salen embarazadas naturalmente en el mundo, pero eso no es la mayoría, no es la realidad. Esa no es la norma. Claro. Entonces, yo soy de lo que digo en reproducción asistida, que la mujer tiene que tener un plan reproductivo para evitar que sus óvulos se agoten. Si la mujer tiene intereses personales de estudio, trabajo, empresariales, emprendimiento, pues tiene que saber que dentro de esos intereses personales debe estar el interés reproductivo. Ustedes, ¿dónde están ustedes instalados? ¿Cómo se llama la institución, los teléfonos donde pueden comunicarse contigo, con ustedes, para que la mujer y los hombres, ya sean pareja o no, y quieran asegurar su descendencia, si no quieren en lo inmediato formar una familia por las situaciones que sean, cómo se comunican y cómo lo hacen? Bueno, gracias a Dios estamos dirigiendo la clínica de fertilidad Procrear. Procrear se encuentra en el corazón de Santo Domingo, Los Prados, en el Distrito Nacional. Ahí está con el teléfono 809-960-8052. Es el número que tenemos para recibir las llamadas de las pacientes en nuestras redes sociales. La mía primero, doctor Steven Rabasa, en Instagram y las demás redes sociales. Y Procrear RD
también en Instagram y las demás Sí, redes sociales. durante el programa hemos estado poniendo esta información para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Déjame decirte que tenemos un montón de preguntas que yo sé que no va a dar tiempo del público para preguntarte, pero hay una que 3 mujeres coincidieron y era, favor preguntarle al doctor si se puede, después de una ligadura de trompas, poder tener un procedimiento asistido. Claro, mira, aquí en el país, por ejemplo, es muy frecuente que cuando la mujer tiene 3 hijos, pide que se les realice una técnica quirúrgica definitiva de esterilidad. Ajá. Se toman las trompas, se ligan y se cortan. Entonces se hace en ginecología. Luego, por razones personales o por razones de pareja, pues la mujer conoce a otra persona y quiere seguir con su descendencia. Entonces ahí entra la reproducción asistida con técnicas que ayudan a la fertilización fuera del cuerpo de la paciente sin necesidad de usar las trompas, como la fertilización in vitro, que consiste en fecundar los óvulos de la mujer con los espermas de su pareja y luego, mediante una transferencia embrionaria por el cuello de la matriz hasta el endometrio, pues dejar los embriones para su implantación. También entonces se me ocurre preguntarte a ti, en este caso, si se ha hecho el hombre una vasectomía, ¿también podría hacerse? También podría hacerse, porque mediante biopsia testicular o aspiración de una estructura que se llama epidídimo, pues se aspira los espermatozoides, se congelan y se inyectan en los óvulos de la mujer. Steven, el tiempo lamentablemente en televisión pasa rápido y en buena compañía mucho más rápido todavía. Gracias. Nos queda un minuto. En 30 segundos, tus recomendaciones Mi a una recomendación pareja. para aquellas parejas que se casen, que dentro de sus planes que tienen de comprar una casa, un vehículo, esté el plan de prepararse para tener un hijo. Que mantenga su salud íntegra, con buena alimentación, dieta, ejercicio. Y la mujer, si no quiere tener hijos por el momento, que preserve su fertilidad con el procedimiento de congelación de óvulos que está presente en Procrear, clínica de fertilidad. Gracias, doctor Steven Rabasa. La verdad que ha sido un honor, un privilegio tenerle aquí en El Arte de Curar. A ustedes, la gran familia del Arte de Curar, que son nuestra razón de ser. Gracias del alma por recibirnos en sus hogares, hacernos parte de la familia y dedicarnos su tiempo. Y como siempre, seguimos contando con ustedes. Hasta la próxima. Neri Esteves, psicólogo clínica.